Ahora, ¿qué contiene el nodo I? El nodo I, ya habíamos dicho, bueno, el nodo I es esta estructura de datos que tiene 256 bytes. Ahora, esos 256 bytes, ¿qué contienen? Normalmente esos 256 bytes contienen, por ejemplo, información acerca de el tamaño del archivo, o sea, cuál es el tamaño en bytes de ese archivo. Información a qué tipo de archivo estoy hablando, o sea, puedo tener un archivo regular, un directorio, un enlace, por ejemplo. ¿Qué información de protección tiene ese archivo? Por ejemplo, ¿cuál es el propietario de ese archivo? ¿Cuáles son los permisos? ¿Cuáles son las últimas fechas de acceso y de creación? Y una información muy importante es cuáles son los datos que contiene ese archivo. Entonces, el nodo I contiene apuntadores a los datos de ese archivo. Entonces, tiene una información que es todo esto que acabamos de hablar, ¿cierto? Todos estos datos, y también tiene unos apuntadores a los bloques de datos que contiene ese archivo, que son esta parte. Si usted ve, por ejemplo, la estructura de datos del sistema extendido 2 de Linux, por ejemplo, está la distribución de esos datos. Entonces, gasta de los 256 bytes, gasta 2 bytes para el modo del archivo, para el identificador del usuario que pertenece a ese archivo, etcétera, etcétera. Por ejemplo, utiliza 60 bytes para los apuntadores al disco, donde se encuentra la información de ese archivo, ¿cierto? Entonces, todo eso es lo que contiene el nodo I. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta ahí, muchachos? ¿Cuál es el contenido de un nodo I? ¿Hay alguna duda? Ninguna. Ok. Ahora, resulta que estos apuntadores son muy importantes. No, o sea, en el nodo I no hay datos, hay solamente metadatos del archivo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, cuando usted toma la foto del selfie, ¿cierto? Se tomó el selfie, papá, en la marcha. Entonces tiene la pancarta acá, presupuesto para educación. Y esa foto la almacena en un archivo dentro de su sistema operativo. Entonces, el sistema operativo le asigna un nodo I a ese archivo, ¿cierto? Y en el nodo I, ¿qué información hay? Bueno, el propietario. El propietario de ese archivo es Dani. En el nodo I, ¿qué información hay? Los permisos. Ese archivo tiene estos permisos, por ejemplo, bueno, por decir algo. Lectura, escritura y ejecución para todos los usuarios. Ese archivo fue accedido por última vez el 7 de noviembre del 2018, pero los datos no están ahí. ¿Dónde están los datos? Están en los bloques de datos. Recuerden que nosotros tenemos, y acá lo vemos, tenemos nodos y bloques de datos. Entonces, los datos de la foto pueden ocupar varios de estos bloques y uno de los nodos I va entonces a tener apuntadores a estos bloques. Entonces, el nodo I es una cosa y los bloques de datos son otras cosas y ambos son un archivo. ¿Sí te queda claro, Juan José? Correcto. Entonces son dos cosas diferentes. Ahora, por eso hablamos de los apuntadores. O sea, el nodo I no tiene acceso, o sea, no tiene los datos de un archivo, pero contiene los apuntadores, que son estas flechitas o representados por estas flechitas, a los datos del archivo. Y ahí es donde iba a ir, ¿cierto? En general, esta parte, estos apuntadores son muy importantes. ¿Por qué? Porque nos van a decir básicamente pues, cuál es el tamaño máximo de un archivo en un sistema de archivos. Entonces, suponga lo siguiente, por ejemplo, si dentro del nodo I yo tengo espacio para 12 apuntadores a bloques, entonces, ¿cuál sería el tamaño máximo del archivo? Sería 12 por
cada bloque va a ser 4 kilobytes. Entonces el tamaño máximo del archivo sería 48 kilobytes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo 12 apuntadores a bloques de datos. Y cada uno de esos apuntadores a bloques de datos, pues básicamente van a ser los datos máximos que puedo tener en un archivo. Entonces, eso genera una limitante. O sea, si usted tiene solamente 12 apuntadores para almacenar datos, pues resulta que usted va a poder almacenar archivos con un tamaño muy pequeñito. ¿Y qué pasa si usted tiene un archivo más grande entonces? ¿Sí? ¿Está claro este cálculo, muchachos? Ok. Entonces, una cosa que se ideó esta gente, pues, de los primeros sistemas de este, digamos que acá estamos hablando del Very Simple File System, pero una cosa, pues, que es hereditaria, pues, de los sistemas de Unix es, entonces, esa indexación de los datos a partir, pues, de múltiples niveles. Entonces, resulta, bueno, este problema se lo encararon ellos en algún momento. Los archivos son muy pequeños, porque solamente tengo apuntadores pues muy pequeños, ¿cierto? Un número de apuntadores pequeños. ¿Cómo hago si tengo un archivo muy grande? Entonces resulta que se inventaron otro tipo de apuntador, ¿sí? Que básicamente este apuntador va a ser un apuntador especial porque va a ser un apuntador indirecto. ¿Y cuál es la idea de un apuntador indirecto? Es que coja y apunte a un bloque también de los datos pues del archivo, pero que no va a contener datos de archivo, sino que va a contener apuntadores a bloques de datos. Entonces, por eso se llama un bloque indirecto. Pues con una sola referencia en el nodo i, puedo referenciar pues un número mayor de bloques de datos que van a ser datos de ese archivo, ¿cierto? Del mismo archivo. Entonces, este es una indexación multinivel que nos permite a través de un acceso indirecto, pues apuntar a un bloque del disco que va a ser utilizado únicamente para almacenar más apuntadores a bloques de disco. Entonces, basado en eso, ¿cuál sería entonces, por ejemplo, el tamaño máximo de este archivo con un bloque indirecto? ¿Ustedes qué opinan? Entonces, estos 12 se mantienen. 12 por 4 kilobytes, que son los que me permiten los directos. Ahora, más los que me permiten los indirectos. ¿Cuántos bloques de datos me va a permitir direccionar el acceso indirecto? Juan José dice 48 por 12. ¿Y por qué 48 por 12? Recordemos que estos bloquecitos, cada uno de estos bloquecitos, tiene un tamaño en este sistema de 4K, 4 kilobytes. Entonces la pregunta es, este bloque de 4 kilobytes que estoy utilizando para almacenar direcciones, ¿cuántas direcciones me va a poder almacenar? Entonces va a depender del tamaño de las direcciones. El tamaño de las direcciones es de 4 bytes. Entonces este bloquecito que estoy utilizando para almacenar direcciones me va a permitir almacenar 4 kilobytes dividido 4 bytes, o sea, va a ser 1024 direcciones. Entonces yo voy a tener 24 cajoncitos, los cuales puedo llenar con apuntadores a nuevos bloques de datos. Entonces básicamente voy a tener 1024 por 4 kilobytes, que son cada uno de estos. El tamaño total, entonces en total van a ser 4144 kilobytes, ¿cierto? Esta multiplicación. Listo. Entonces mire que simplemente con un apuntador indirecto yo pasé de poder tener un tamaño de 48 kilobytes a un tamaño de 4144 kilobytes. Listo. ¿Está claro esto cómo funciona entonces? A nivel de este sistema, yo quiero que quede claro y por eso me voy a devolver, a nivel de este sistema significa que el nodo va a poder utilizar uno de estos bloques
como nueva fuente de apuntadores para apuntar a más bloques. Entonces, él utiliza un bloque que inicialmente estaba destinado a datos para utilizar apuntadores. Listo. Entonces, por eso se llama indirecto, porque el nodo I apunta a un bloque que finalmente contiene referencias a otros bloques. Listo. Esa indexación indirecta, pues muchachos, es la que tenemos pues acá. Está acá definida, pues yo la hice con estas gráficas, son indexación multinivel, pues acá tenemos lo que les acabo de explicar en una grafiquita, ¿cierto? Igual que tenemos indexaciones indirectas, podemos tener indexaciones indirectas dobles, como es esta, perdón, esta es la indirecta doble, o incluso indirectas triples, lo cual pues me va a aumentar el número de referencias que yo puedo tener a bloques de datos, lo cual aumenta el tamaño del máximo que puede representar un archivo pues con este nodo I. Ahora la pregunta para ustedes para la próxima clase es un sistema que tenga un apuntador indirecto doble, perdón, 12 apuntadores directos, uno indirecto simple, uno indirecto doble y uno indirecto triple. ¿Cuál sería el tamaño máximo del archivo que yo puedo direccionar con este nodo I? Listo.